Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer el almirante secretario de Marina Rafael Ojeda y el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encontraron en un taller de actualización sobre el sistema de justicia penal. Y hasta ahí todo bien. El almirante Ojeda aprovechó para disculparse por decir que el enemigo está en el sistema judicial, una declaración escandalosa para la democracia mexicana, sobre todo venida de un titular de una de las secretarías de las Fuerzas Armadas, que en este caso la Marina. Veamos el contexto. A casi 3 meses de decir que el gobierno federal tiene un enemigo en el Poder Judicial, el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, ofreció una disculpa. A quien se lo merezca, porque hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos, hay buena justicia social. En la inauguración del primer taller sobre el sistema de justicia penal, el almirante añadió que existen ciertos problemas dentro de ese ramo. En mayo pasado, el titular de Marina se rehusó a hablar sobre un decomiso de metanfetaminas y dijo que el enemigo estaba en el Poder Judicial y que debía cuidarse la fiscalización y judicialización porque los presuntos criminales tienen muchas ayudas de jueces y ministerios públicos. Tras estas declaraciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, señaló que la función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución y que un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia. Este miércoles, Ojeda ofreció una disculpa a quien se lo merezca y apuntó que era necesaria la comprensión mutua, mientras que el ministro Saldívar dijo que las diferentes autoridades e instituciones del Estado no están enfrentadas y que tienen la misma finalidad. Desde sus redes sociales, el ministro presidente agradeció la disculpa y aseguró que se seguirá privilegiando el diálogo institucional en beneficio de México. Punto y contrapunto. Lisa Sánchez, empiezo contigo porque es uno de los temas que bien mencionabas en el bloque anterior, de los que más te interesan, de los que más le sabes también, por supuesto. Relaciones cívico-militares en este país, esa declaración del secretario de la Marina, ahora esas disculpas a medias para quien se lo merezca. A ver, yo creo que tiene razón, creo que hay buenos y malos jueces, creo que hay un sistema, un poder judicial que es, en gran parte, digamos, la reforma del poder judicial es por la corrupción que también hay dentro de ese poder. Pero no es lo mismo que lo diga yo como periodista o como analista o tú como directora de una organización de la sociedad civil, a que lo diga un militar. Sí, y creo que lo principal y que ya lo hemos platicado en esta mesa es explicarle a la gente cuál es la razón por la cual es tan escandaloso que se haya dado esa declaración en primer lugar y que ahora la disculpa sea una disculpa a medias, que además hay que decir, anota una victoria para Arturo Saldívar, no solo por haber logrado que se diera en los términos en los que se dio, si bien no completa, pero sí pública, y que luego él remató en sus redes sociales haciéndola constatar como una disculpa pública para todo el Poder Judicial y los miembros de la Judicatura mexicana, terminando un poco de poner palabras en la boca del general secretario, que aunque no haya dicho, pues al final del día terminó asentando así el presidente de la Corte. Y la razón por la cual es tan importante justamente que pongamos pues este tema en la mesa es porque nuestra Constitución es muy clara y nuestra Constitución lo que dice es que en tiempos de paz los militares no pueden desempeñar funciones que sean ajenas que sean ajenas a aquellas que están relacionadas estrictamente con la disciplina militar. Eso quiere decir que no pueden opinar de los asuntos públicos, que no pueden participar de la conducción del gobierno civil y que no pueden tener injerencia sobre el comportamiento de otros poderes de la Unión, siendo ellos parte del poder ejecutivo, pero estando clarísimamente subordinados al poder civil, en este caso no solo al presidente, sino también a las autoridades federales y locales en todas sus operaciones, y entonces lo más grave es que se haya dado pues esta afrenta constitucional con una opinión de este tipo. Pero lo segundo, más allá del orden constitucional, pues es que sin duda alguna esa declaración se leyó en su momento también como un acto de intimidación a las y los jueces que tenían que resolver casos importantísimos de constitucionalidad sobre las tareas que se le habían dado a la Marina, particularmente en lo que tiene que ver justamente con la administración de puertos y el nombramiento de facto de marinos en retiro o en activo que están desempeñando funciones también en el sistema de aduanas.
cosa que sigue en la Corte y que, pues como no Claro. sucede en el Congreso de la Unión, en donde sí se prenden todas las alarmas cuando hay una omisión reglamentaria de una ley que sí quieren pasar, pero no se prenden las mismas alarmas cuando hay un rezago de años en la Corte sobre temas igualmente importantes para el país, como tiene que ver con el tema de la militarización de la seguridad y del gobierno, pues fue Sí. particularmente grave y en ese sentido pues creo que era muy necesario e insisto, creo que es no quiero decir una derrota para el general secretario de la Marina porque no creo que lo haya sido y creo que fue una manera muy importante de pues de alguna manera afianzar la independencia del Poder Judicial, pero sobre todo la subordinación que debe tener justamente la Bien. institución castrense frente a los poderes civiles y que terminó pues en el tuit de Arturo Saldívar siendo bastante más claro y contundente de lo que fue la disculpa del propio secretario almirante, si no me equivoco, porque no conozco muy bien los rangos entre Sí, las dos almirante, no instituciones. general, en efecto. Veloz, ¿cómo lo ves tú? Abogada también, estas relaciones cívico-militares, que pues prácticamente ha habido para muchos colectivos, para muchos analistas, una ruta de no retorno en cada vez darle más funciones a las Fuerzas Armadas en este país, en la vida pública. Sí, y que más allá de las funciones se tomó una atribución que no le correspondía y es decir lo que pensaba y eso me sorprendió mucho porque creo que tendría que haber una suerte de disciplina para acatar la ley y para saber que ese tipo de cosas no se pueden decir. Yo entiendo que hay una suerte de disgusto respecto a las decisiones que han tomado los jueces, que evidentemente pues no sería él a quien le toca o le corresponde decirlo porque el ministro presidente Saldívar lo ha dicho muchas veces y se ha dicho en muchos otros espacios. Evidentemente los jueces están entorpeciendo no solamente la justicia, sino por lo menos tratar de darle celeridad a los casos que tienen ahí y de pronto los fines de semana pues sacan narcotraficantes muy famosos como ha pasado ya y creo que evidentemente también han entorpecido muchas de las investigaciones que están ahí y muchas de las detenciones que quizá el ejército haya sentido que es injusto porque trabajaron mucho para hacer. Dicho esto, era obvio que la respuesta tendría que ser contundente ante eso en una suerte de poner límites. A mí lo que me preocupa es que la disculpa haya sido a medias, que la disculpa haya sido un poco, no estoy de acuerdo con disculparme, pero ni modo lo voy a hacer, porque quiere decir que todavía hay una reminiscencia de despecho, pues, de coraje, y eso está mal, porque ahí hay un diálogo que se tiene que dar. Justo la declaración que da es en el marco de eso, en el que parece que se van a estrechar estos vínculos entre el Poder Judicial y el Ejército. Digo, no es la primera vez que pasa, pero también se sirve, sobre todo en este cambio que quieren hacer del sistema judicial y en esta limpia y tal. Yo entiendo que se tiene que tener mucho cuidado con esto y que espero que el manotazo en la mesa haya sido muy claro y que hayan por lo menos entendido que ese tipo de declaraciones no tienen lugar y menos en este momento, porque más allá de que la estrategia de seguridad y de lo que se está discutiendo en torno a la militarización, quien ha puesto las diferencias entre eso ha sido el presidente desde el principio y creo que parte de decir que tiene que haber una reforma judicial implica eso también, ¿no? Claro. Estaba buscando el tuit al que se refería esta Lisa. Básicamente hay varios tuits tanto del Consejo de la Judicatura como de la Suprema Corte de Justicia con respecto a lo que ayer se dijo en este taller, pero el último, el tuit personal del ministro Saldívar, no sé si sea Lisa. Agradezco al almirante secretario Rafael Ojeda su amable disculpa pública al Poder Judicial de la Federación. Seguiremos privilegiando el diálogo institucional en beneficio del pueblo de México en la Escuela Federal de Formación Judicial. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Dice Veloz, cometió el error de decir lo que piensa. Los funcionarios públicos, en efecto, y hay varios criterios de distintas cortes, tienen libertad de expresión también, pero está limitada. Y lo conecto con otro tema que también está en la discusión pública, que es un funcionario de la Cancillería quien escribe una columna y presuntamente es cesado de su cargo por expresar su opinión crítica. Me refiero al agregado de Cultura en la Embajada de España, y una nueva funcionaria, quien llega al relevo, a quien le encuentran tweets críticos también, antes de ser funcionaria, antes de asumir el cargo, y que desató también una serie de críticas al interior, sobre todo de correligionarios de Morena. Tiene que ver con la libertad de expresión de funcionarias y funcionarios públicos, pero tiene que ver también en este caso con que quien haya dicho esa
crítica al Poder Judicial, pues no haya sido un civil, sino una persona de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Marina. Así es, si el agregado cultural fue despedido por publicar una columna, pues muy mal, es reprobable por una columna de opinión, pero si es en efecto por la razón que oficialmente se esgrime, que es por actos de misoginia, pues me parecería que esta pues sería una acción o una medida adecuada. Me parece que en este caso es extremo, porque tú lo pintas muy bien, no se trata de funcionarios civiles, sino de uno de los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas, quien le hace una crítica muy fuerte y frontal a un poder civil, diciéndole que es enemigo de casa. Y a mí me parece una conducta loable, la del almirante, porque quien se disculpa también reconoce que se equivocó. Y esto no lo habíamos visto en nuestra historia. ¿Cuándo habríamos visto antes a un secretario de Defensa o de Marina disculparse frente a fuerzas civiles por comentarios o observaciones? Y me parece que eso es una parte de los cambios y me parece que es positivo, que hay que reconocerse que que reconoce que se equivoca y por lo tanto pide unas disculpas. Dicho esto, me parece que es un tema de no el argumento, sino de quién lo dice. Aunque nosotros aquí siempre tratamos de evitar el ad hominem, en este caso en particular no es el argumento, sino quién lo dice, porque podemos coincidir en que hay a veces mucha corrupción en el Poder Judicial. El propio Saldívar ha reconocido que se tiene que limpiar la casa, ¿no? Por eso la reforma del Poder Judicial. Claro, lo más reciente, 4 policías violan y asesinan a un joven en Mérida de Yucatán y un juez decide liberarlo por falta de pruebas. Pues son cosas realmente escandalosas e inaceptables, pero claro que esto tiene que ser un debate civil, que eso es lo que es importante en regímenes democráticos, que por tanto obligan a las Fuerzas Armadas a tener un mucho mayor recato. Claro. Martín levantó la mano y después Lisa. No, a ver, nada más 3 cosas. Una, yo creo que no fue un desliz nada más del secretario. Yo creo que la política sí permea, y si tienes al presidente todos los días golpeteando a todo el mundo, pues el lenguaje también es contagioso, ¿no? Yo creo que el caso paradigmático, arquetípico, que vamos a tener mucho es Hugo López-Gatell, cómo se transformó y empezó a hablar con el presidente. El almirante, el secretario lo hizo, yo creo que de una manera mucho más breve, pero yo creo que es parte de eso. Segundo, obviamente, al darle mucho más poder a las Fuerzas Armadas, los puntos de contacto entre los poderes aumentan. Y esto también, obviamente, al darle más autonomía presupuestal, como lo ha dicho Lisa muchísimas veces, pues su poder aumenta muchísimo. Todo esto va a llevar a más conflictos. Lo interesante es que antes no se ventilaban públicamente. Insisto, es parte de una forma de hacer política. Y lo de las disculpa a medias, tiene, es muy importante porque no se disculpó con todo el Poder Judicial, dijo, con los que se lo merecen. Entonces, sigue diciendo, es que hay partes, hay jueces buenos y hay jueces malos. Cuando descalificas así a un cuerpo etéreo, no ad hominem, entonces lo único que haces es confundir y lo único que haces es crear desconfianza en el único Poder Judicial que tenemos. Aún con la reforma, Lisa ya lo explicó muy bien la otra vez, hay graves problemas de cómo se van a administrar los jueces y todo su gobierno interno. Entonces no podemos hablar que ya está acabado todo esto, ni tenemos otro órgano que pueda proteger derechos. Entonces hay que cuidar eso, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más complejo el problema. Claro. Lisa, levantaste la mano. Sí, yo creo que lo último que hay que decir sobre este caso es que el foro no fue accidental tampoco. Estábamos hablando de un seminario de actualización sobre aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en donde una de las principales fallas justamente en la persecución y en la judicialización de casos y en la llegada a sentencias condenatorias de presuntos delincuentes tiene que ver justamente con quién hace la primera respondencia. ¿Qué significa? ¿Quién llega primero a una escena del crimen? ¿Quién hace las diligencias? ¿Quién levanta las primeras entrevistas? ¿Quién resguarda la escena del crimen? ¿Quién guarda la evidencia?
quien da parte al Ministerio Público para que comience una investigación. Y gran parte del problema, que es lo que no menciona el almirante, es justamente que muchos de los casos se terminaron cayendo históricamente desde que ellos empezaron a participar en los operativos permanentes contra la delincuencia organizada, porque la primera respondencia estaba reservada para las policías y eran ellos los que estaban haciendo inconstitucionalmente funciones policiales, y que al ellos no querer dar la cara y no poder dar la cara como primeros respondientes, mandaban a los policías sin que ellos hubieran participado en los operativos, y al no poder mantener las declaraciones ministeriales ni ante la autoridad ministerial ni ante los jueces, los casos se caían. Y esa no era la culpa de las autoridades civiles y tampoco era la culpa de los jueces. Era la culpa de quien había legislado ponerlos en cosas en donde no tenían que estar, o de los propios presidentes que incluso en ausencia de legislación mandaron a la Armada a hacer funciones policiales sin que tuvieran las competencias para participar, del dar parte a la autoridad civil para iniciar las investigaciones, y entonces se violaba el debido proceso y entonces se caían los casos. Creo que sí fue fundamental que en esta operación y en este particular foro se le diera la oportunidad al almirante de disculparse, y que no fue casualidad, porque ahí lo que se estaba reconociendo también es que la mitad de la culpa la tenía también la Marina, no solo los jueces. Así es. Bueno, hacemos una pausa y al regresar, tras el regreso de los talibanes al poder en Afganistán, el gobierno de México ofreció apoyo a ciudadanas y a ciudadanos que deseen salir de ese país. ¿Está realmente México en condiciones de ofrecer refugio? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.